La baliza de socorro parpadeaba en rojo contra la negrura infinita del espacio, y Roy Bennett sabía que debía ignorarla. Los piratas utilizaban señales falsas para atraer a los barcos a emboscadas. Los transportistas inteligentes como él siguieron su camino y se ocuparon de sus propios asuntos. Pero algo en esta señal se sentía diferente. Era débil, aparecía y desaparecía como si lo que la enviaba estuviera muriendo. Roy se pasó una mano por su cabello canoso y revisó su escáner. No hay otros barcos a menos de 3 días de viaje. Si se tratara de una trampa, al menos la vería venir. Si fuera real, alguien necesitaría ayuda urgentemente. Su conciencia ganó la discusión. Siempre fue así. 2 horas más tarde, encontró los restos dando vueltas lentamente a través de un campo de asteroides. El barco era pequeño, construido para la velocidad más que para la carga. Su casco estaba marcado por quemaduras donde las armas habían desgarrado el metal. Roy se equipó y cruzó el vacío entre las naves. Sus botas se adherían magnéticamente a la superficie del barco muerto. En el interior, las luces de emergencia lo bañaban todo con un resplandor rojo enfermizo. 3 cuerpos flotaban en el pasillo, completamente congelados. Roy los apartó a empujones y entró en la bodega de carga. Se le cortó la respiración. Filas de jaulas vacías, del tipo que se usa para el contrabando de animales, cubrían las paredes. La mayoría estaban abiertas y vacías, pero 3 criocápsulas permanecían en un rincón, con sus indicadores de energía parpadeando desesperadamente. Roy se acercó y limpió la escarcha de la ventana de la primera cápsula. Una criatura yacía dentro, pequeña e inmóvil. Sus escamas eran translúcidas como el hielo, captando la luz roja y dividiéndola en arcoíris. Sus largas alas estaban pegadas a su cuerpo. Roy ya había visto imágenes de dragones, esas grandes criaturas que vivían en lejanos mundos helados, pero nunca tan de cerca. El indicador de temperatura del módulo marcaba una temperatura crítica. Estas cosas morían incluso en criosueño. Roy revisó los otros 2 pads y encontró lecturas similares. No sabía mucho de dragones, pero sí de medicina de urgencias. Estas criaturas necesitaban calor y oxígeno, y lo necesitaban ya. Para llevar las 3 cápsulas de vuelta a su nave necesitó 4 viajes. Al final, Roy sudaba dentro de su traje, pero trabajó más rápido cuando notó que las cápsulas se enfriaban. La enfermería de su nave estaba diseñada para humanos, no para criaturas alienígenas. Pero el soporte vital era soporte vital. Abrió la primera vaina y sacó el pequeño dragón. Era más pesado de lo que parecía, denso en músculos bajo esas escamas cristalinas. Roy lo envolvió en mantas térmicas y colocó una lámpara de calor. El pecho del dragón apenas se movió. Repitió el proceso con los otros 2, colocándolos juntos bajo las lámparas. Durante 6 horas, Roy controló sus signos vitales, ajustando la temperatura y los niveles de oxígeno por instinto y por intuición. Su formación médica de sus días en el ejército no había abarcado la biología alienígena, pero respirar era respirar, y estas criaturas se estaban asfixiando. Alrededor de la hora 7, los ojos del primer dragón se abrieron. Eran de un azul pálido, casi blancas, y se fijaron en Roy con una inteligencia sorprendente. La criatura emitió un sonido como de viento sobre hielo, suave e inquisitivo. Roy se sorprendió hablando con ella sin pensarlo. Tranquilo. Ahora estás a salvo. Simplemente respira. Los ojos del dragón lo siguieron mientras se movía para comprobar el estado de sus hermanos. Cuando los otros 2 comenzaron a moverse, los 3 volvieron la cabeza hacia Roy al unísono. Fue inquietante y de alguna manera conmovedor al mismo tiempo. Roy pasó la semana siguiente cuidándolos hasta que recuperaron la salud. Tenían el tamaño de perros grandes, con una envergadura que apenas cabía en la enfermería cuando se estiraban. Al principio les dio pasta nutritiva, luego pasó a la carne congelada de sus provisiones. Comían con cuidado de sus manos, sin morder jamás, siempre observándolo con esos ojos inteligentes. Lo seguían a todas partes.
Cuando subió al puente para comprobar la navegación, los tres se apiñaron en el pequeño espacio. Cuando intentó dormir, se acurrucaron alrededor de su litera. Si él salía de una habitación, gritaban con sonidos que le hacían doler el pecho. Roy sabía que debía mantener la distancia. No eran mascotas. Los dragones eran seres sensibles protegidos por la ley galáctica. Tendría que entregarlos a las autoridades en la siguiente estación. Encariñarse fue una tontería. Pero cuando la más pequeña, la que tenía escamas que brillaban con un azul más intenso que las demás, se subió a su regazo y metió la cabeza bajo su barbilla, Roy dejó de resistirse y les puso nombre a pesar de saber que no debía. El de los ovillos azules se convirtió en escarcha. La más grande, con escamas parecidas al hielo glacial, se convirtió en glaciar. La tercera, cuyas escamas tenían matices grises como nubes invernales, se convirtió en invierno. A los pocos días respondieron a sus nombres, piando y chasqueando cuando él los llamaba. La base de datos del ordenador de su nave contenía información limitada sobre los dragones de hielo. Procedían de Cayos, una luna cubierta de hielo eterno. Eran especies raras, críticamente amenazadas. La caza furtiva conllevaba severas penas. Y hubo una frase que heló la sangre de Roy. Los dragones de hielo forman vínculos psíquicos permanentes con aquellos que los salvan durante su vulnerable fase de cría. Roy leyó esa frase 3 veces. Permanente, psíquico, vínculo, invierno. En ese preciso instante, ella apoyó la cabeza en su rodilla, emitiendo un sonido parecido a un ronroneo de satisfacción. Frost y Glacier presionaban contra sus piernas desde ambos lados. Roy sintió algo en el pecho, un calor que nada tenía que ver con la calefacción de la nave. ¿En qué me he metido?, susurró. Los dragones lo miraron con esos ojos pálidos y confiados, y Roy supo que su vida acababa de cambiar para siempre. 3 semanas en el espacio profundo con 3 dragones en crecimiento le habían enseñado cosas que ningún manual podía explicar. Como que Frost se negaba a comer a menos que Roy comiera primero. O como Glacier se interponía entre Roy y cualquier puerta, como si lo protegiera de amenazas invisibles. O como Winter emitía un chirrido característico 30 segundos antes de que a Roy le doliera la espalda por tantas horas a los mandos. Crecían más rápido de lo que parecía posible. En solo 20 días, habían duplicado su tamaño. Frost ahora le llegaba a la cadera a Roy cuando se ponía a 4 patas. Sus alas se habían fortalecido lo suficiente como para dar pequeños saltos planeando por la bodega de carga, y sus ojos se habían vuelto más agudos, más perspicaces, siguiendo los movimientos de Roy con una conciencia que iba más allá del instinto animal. Roy también lo sentía, la conexión. A veces sabía lo que necesitaban incluso antes de que lo supieran. Preguntó. A veces despertaba de sueños en los que volaba a través de tormentas de hielo, viendo el mundo a través de 3 pares de ojos que no eran los suyos. A veces, sus emociones tampoco eran del todo suyas. La soledad que había cargado durante años se sentía más ligera, llena de algo cálido y protector. Intentó investigar más sobre dragones durante las largas horas de viaje. La base de datos era frustrantemente incompleta. Los dragones de hielo eran raros, misteriosos y ferozmente protectores de sus secretos. Pero un artículo hizo que Roy se enderezara en su silla. Describía el proceso de vinculación. Cuando las crías de dragón de hielo sobrevivían a una experiencia cercana a la muerte, se imprimían en quien la salvaba. El vínculo era más que emocional. Era psíquico, celular, permanente. Los dragones compartirían sus vidas con su pareja vinculada. Compartirían pensamientos, sentimientos y, según algunas fuentes, incluso la esperanza de vida. Ningún dragón de hielo se había vinculado jamás con un no dragón. Se suponía que era imposible. Sus frecuencias psíquicas eran incompatibles con las de otras especies. Sin embargo, allí estaba Roy, sintiendo 3 presencias distintas en el fondo de su mente, como una suave presión, cálida y tranquilizador. Esto es una locura, murmuró Roy.
Los 3 dragones levantaron la cabeza del montón donde estaban durmiendo la siesta. Frost ladeó la cabeza, y Roy sintió una sensación de interrogación, como si alguien preguntara qué le pasaba sin usar palabras. Se supone que debo entregarte cuando lleguemos a la estación, dijo. Perteneces a los de tu misma especie. Glasscher emitió un sonido bajo, casi un gruñido. Winter se acercó y apoyó la cabeza contra la pierna de Roy. Frost tenía la mirada fija en su rostro, y la presencia en su mente se hizo más fuerte. Sin exigir nada, simplemente presente, constante e inquebrantable. Roy sabía lo que debía hacer. Los dragones eran seres sensibles con su propia cultura y sociedad. Su lugar estaba en Cayús con su propia gente. Simplemente era un transportista de carga que se había topado con algo que escapaba por completo a su comprensión. Pero la idea de separarse de ellos le oprimió el pecho y le dificultó la respiración. Los dragones lo sintieron. Los 3 se acercaron más, emitiendo sonidos relajantes. Roy los abrazó e intentó no pensar en lo que vendría después. La emisora apareció en sus escáneres. 2 días después, Roy envió su informe por adelantado. Barco de pesca furtiva destruido, 3 crías de dragón de hielo recuperadas, solicita a las autoridades de vida silvestre que se reúnan con él en el muelle. La respuesta llegó en menos de 1 hora. Asignación de muelle, protocolos de seguridad y un mensaje que indicaba que los funcionarios de vida silvestre galáctica ya estaban en camino. Roy dedicó esos 2 últimos días a intentar preparar a los dragones. Les mostró imágenes de Cayos, de otros dragones, de las hermosas cavernas de hielo donde vivirían. Frost le arrebató la tableta de datos de la mano. Glasscher se colocó frente a la esclusa de aire y se negó a moverse. Winter simplemente se sentó en el regazo de Roy y se quedó allí. Su peso ahora era lo suficientemente considerable como para entumecerle las piernas. Las maniobras de atraque transcurrieron sin problemas, pero a Roy le temblaban las manos al apagar los motores. Una delegación esperaba en el hangar. Personal de seguridad de la estación, personal médico y 3 alienígenas que Roy reconoció en su base de datos como funcionarios de Colosia. Detrás de ellos había algo que dejó a Roy sin aliento. Un dragón de hielo completamente desarrollado dominaba a todos los demás. Era magnífica, fácilmente 5 veces más grande que sus 3 crías. Con unas escamas que parecían contener galaxias enteras de luz, su presencia era abrumadora, antigua y poderosa. Los dragones se acurrucaron detrás de Roy, emitiendo sonidos nerviosos. Sintió como el miedo de ellos se mezclaba con el suyo, creando un círculo vicioso que le aceleraba el corazón. Los ojos del gran dragón se fijaron en ellos, luego se desviaron hacia Roy. Sintió su atención como un peso físico. Un funcionario dio un paso al frente. Un extraterrestre alto con demasiados brazos y un dispositivo traductor sujeto al cuello. Soy el coordinador Brent. Has prestado un gran servicio recuperando a estos polluelos. Ahora nos haremos cargo de ellos. Espera, dijo Roy. La palabra salió más brusca de lo previsto. Hay algo que debes saber sobre el vínculo. La expresión de Brent era ilegible. Somos conscientes. Las crías estaban en estado crítico cuando las encontraste. Comprendemos que pueden haberse formado vínculos. Lazos que no se pueden romper. Dijo el gran dragón. Su voz resonó en el cráneo de Roy sin llegar a sus oídos. Se acercó, cada paso deliberado y grácil. Soy Silverwing, anciano de los clanes del norte. Estas crías son de mi linaje. Roy sintió como los 3 dragones lo presionaban desde todos los lados. Frost temblaba. No lo sabía, dijo. Solo quería salvarlos. Y los salvaste. Silverwing bajó su enorme cabeza hasta que sus ojos quedaron a la altura de los de Roy. Pero al hacerlo, has creado algo sin precedentes. Nunca ha existido un vínculo entre humanos y dragones. Muchos de los de mi especie no lo aceptarán. ¿Qué sucede ahora? Ahora descubriremos si este vínculo es verdadero. La mirada de Silverwing se intensificó. Si es auténtico,
no puede ni debe romperse. Pero si estableciste un vínculo con ellos por ignorancia o por intenciones egoístas, puede haber maneras de romper esa conexión. Por su bien, debemos saber cuál es la verdad. Roy sintió una oleada de ira recorrerle el cuerpo, intensa y protectora. Los 3 dragones respondieron a su emoción, extendiendo sus alas y siseando a Silverwing. Los ojos del gran dragón se abrieron ligeramente. Te defienden como defenderían a su propia sangre, dijo en voz baja. Este vínculo es más profundo de lo que pensaba. Humano, has recibido un don inconmensurable. Pero los regalos conllevan responsabilidad. ¿Estás preparado para lo que viene? Roy observó la escarcha, los glaciares y el invierno. 3 pares de ojos pálidos devolvieron la mirada, confiados y sin miedo. Sentía su presencia en su mente, constante como el latido de su propio corazón. Sí, Cayos era precioso y hacía un frío que pelaba. Roy desembarcó de la nave de transporte sobre un hielo que nunca se había derretido, bajo un cielo repleto de auroras boreales que danzaban en colores para los que no tenían nombre. El viento le atravesó el traje térmico como si fuera de papel. La escarcha, los glaciares y el invierno pasaron a su lado a toda velocidad, sus escamas brillando con más intensidad en la atmósfera de su mundo natal. Aquí parecían más vivos, más completos. Silverwing los había traído aquí después de 3 días de exámenes médicos y discusiones burocráticas en la estación. Las autoridades de vida silvestre galáctica querían estudiar el vínculo. Los representantes de Dragon querían romperlo. A pesar de todo, Roy se mantuvo firme, y lo que es más importante, también lo hicieron los 3 polluelos. Se negaron a comer cuando fueron separados de él. Se volvieron agresivos cuando los funcionarios intentaron llevárselos. Su angustia era tan evidente que incluso los observadores más escépticos tuvieron que reconocer que existía algo real entre ellos. El acuerdo fue el siguiente. Roy vendría a Cayos durante un año académico completo. Si el vínculo resultara perjudicial para los dragones, o si Roy demostrara ser indigno de tal conexión, los dragones intentarían romperlo. Si el vínculo se mantenía fuerte y ambas partes prosperaban, los dragones lo reconocerían como legítimo. Roy había renunciado a su trabajo de transporte con un único mensaje a su empresa. No poseía nada de importancia más allá de lo que podía cargar. Lo único difícil era saber que podía perder a las 3 criaturas que se habían convertido en todo su mundo. El asentamiento del dragón estaba excavado en la ladera de una montaña. Todos los túneles de hielo y cámaras de cristal. Los dragones se movían por los pasadizos como obras de arte vivientes, sus escamas captaban la luz y la proyectaban en todas direcciones. Había ejemplares de todos los tamaños, desde crías apenas más grandes que las 3 de Roy hasta ejemplares ancianos que apenas podían pasar por los túneles más grandes. Muchos dragones se detuvieron a observar mientras Silverwing guiaba a Roy más adentro de la montaña. Sintió su atención, su curiosidad y su escepticismo. Algunos emitían sonidos que su traductor no pudo captar del todo. Pero Roy entendió el tono perfectamente. Desaprobación, preocupación, duda. La escarcha presionaba contra su costado derecho, el glaciar contra el izquierdo. Winter caminó delante, con la cabeza en alto a pesar de ser la más pequeña. Roy sintió su determinación a través del vínculo, su absoluta certeza de que pertenecían juntos. Silverwing los condujo a una gran cámara donde se habían reunido docenas de dragones. El aire estaba tan frío que Roy pudo ver cómo se formaban cristales de hielo en su máscara de respiración. En el centro de la cámara, 3 dragones, incluso más grandes que Silverwing, esperaban sobre plataformas de hielo elevadas. Sus escamas eran más oscuras, casi grises por la edad, y sus ojos tenían una intensidad que hacía que Roy quisiera apartar la mirada. Las matriarcas, dijo Silverwing en voz baja, ellas juzgarán si este vínculo debe mantenerse. La matriarca central pronunció su voz como avalanchas. Humano, estás ante nosotros, unida a 3 de nuestros hijos. Esto jamás había ocurrido en 10.000 años de nuestra historia.
Explícate. La traductora de Roy crepitó, esforzándose por comprender su dialecto. Se aclaró la garganta. Los encontré agonizando. Utilicé mis conocimientos médicos para salvarlos. No supe nada del vínculo hasta más tarde. La ignorancia no es inocencia, dijo otra matriarca. Te has atado a criaturas que no entiendes, de una cultura que no puedes comprender. ¿Qué te da ese derecho? Nada, dijo Roy simplemente. No tengo ningún derecho. Solo intentaba ayudar. Ayuda. La tercera matriarca se inclinó hacia adelante. ¿Y qué esperas a cambio de esta ayuda? Fama, riqueza. Los dragones son valiosos aliados. Muchos intentarían aprovecharse de ese vínculo. Roy sintió que la ira le subía al pecho e inmediatamente sintió 3 llamaradas de respuesta a través del vínculo. Tranquilo, pensó refiriéndose a ellos. Se tranquilizaron un poco, pero siguieron tensos. Espero mantenerlos a salvo, dijo Roy. Eso es todo lo que siempre he querido. Si eso significa vivir aquí en el frío, entonces viviré aquí. Si eso significa no volver a ver a otro ser humano, de acuerdo. Si eso significa que el resto de mi vida les pertenece, también está bien. Las matriarcas permanecieron en silencio durante un largo rato. Entonces el del centro volvió a hablar. Bonitas palabras, pero las palabras se las lleva el viento. Te pondremos a prueba, humano. Ya veremos si tus sentimientos coinciden con tus palabras. Durante las semanas siguientes, Roy se enfrentó a pruebas que no había imaginado. No se trata de pruebas de fuerza o de combate, sino de pruebas de carácter. El dragón le planteó escenarios, situaciones sin una respuesta correcta clara. Observaron cómo elegía, cómo razonaba, qué valoraba. Lo separaron de los 3 polluelos durante periodos cada vez mayores. Le ofrecieron la posibilidad de marcharse, de regresar al espacio humano con una generosa compensación por las molestias. Le presentaron dragones que necesitaban ayuda, poniendo a prueba si les mostraría la misma compasión que había mostrado a Frost, Glaciar e Invierno. Roy suspendió algunos exámenes y aprobó otros. Fue honesto sobre sus limitaciones. Pidió ayuda cuando la necesitó. Se negó a abandonar a los 3 polluelos sin importar los incentivos que le ofrecieran. Y poco a poco, a regañadientes, algunos dragones comenzaron a respetarlo. Silverwind se convirtió en su guía y traductora, explicándole costumbres que no comprendía y salvándolo de errores sociales que habrían sido desastrosos. Ella le contó historias sobre la historia de los dragones mientras estaban sentados en cavernas de hielo que brillaban con algas bioluminiscentes. Explicó que los lazos eran sagrados para los dragones, el fundamento de toda su sociedad. Pero los lazos están hechos para ser entre dragones, dijo una noche. Dan forma a nuestras familias, a nuestros clanes, a nuestro mundo. Un vínculo con un ser humano amenaza todo lo que entendemos. Lo sé, dijo Roy. Frost estaba acurrucada en su regazo, ahora lo suficientemente grande como para que su cola se extendiera por el suelo. Glaciar e Invierno lo flanqueaban. Sus alas se extienden ligeramente para mantener el equilibrio. Pero no puedo cambiar lo que pasó. Ellos tampoco pueden. No, asintió Silverwind. Y quizás ese sea el quid de la cuestión. Los bonos no se eligen. Simplemente lo son. Luchar contra ellos solo trae dolor. La verdadera prueba llegó en el 3er mes. Unos piratas atacaron un nido en la Sierra Sur, intentando robar huevos. Todos los dragones capaces de volar respondieron, incluido Silverwind. Las crías eran demasiado jóvenes para realizar el viaje. Pero Roy sintió su angustia a través del vínculo. Los dragones morían mientras él permanecía a salvo en la montaña. Robó un trineo de hielo y lo siguió. Su cuerpo humano no estaba preparado para el frío de Cayús, pero había aprendido trucos para sobrevivir allí. El viaje duró 2 días. Para cuando llegó, la batalla era un caos. Los dragones luchaban en el aire y en la tierra. Los piratas habían traído armas pesadas,
redes que podían enredar las alas y emisores sónicos que causaban dolor a los dragones. Roy vio caer a Silverwing, con el ala desgarrada por la metralla. Vio a dragones jóvenes, no mucho mayores que sus tres, tratando de defender a sus hermanos aún no nacidos. Roy no pensó. Él simplemente actuó. Tomó las armas de los piratas caídos y usó su propio equipo contra ellos. Planteó cargos que apenas comprendía, creando distracciones que permitieron escapar a los dragones heridos. Arrastró a Silverwing a un lugar seguro y usó sellador de emergencia para reparar su ala. Y llamó a Frost, Glacier y Winter a través del vínculo, mostrándoles lo que veía, pidiéndoles ayuda que sabía que no podían darle. Pero ellos respondieron. Su presencia en su mente se hizo más fuerte, inundándolo con una fuerza que no era suya. Claridad que surgió de tres mentes trabajando como una sola. La batalla dio un giro. Los piratas se retiraron. El lugar de anidación se salvó, aunque no sin pérdidas. Roy se desplomó en la nieve, su cuerpo colapsando por el frío y el agotamiento. Sintió que lo levantaban, lo llevaban en brazos. Sintió la gratitud y la sorpresa de Silverwing. Sintió que la atención de la matriarca se centraba en él desde lejos. Despertó 3 días después en una cámara de curación, envuelto en mantas térmicas y con 3 dragones apretándolo por todos lados. Roy aprendió a vivir en un mundo de hielo y escamas. 6 meses después, Cayos lo había cambiado de maneras que aún estaba descubriendo. Su piel se había endurecido contra el frío. Sus ojos se habían acostumbrado a la extraña luz. Su mente se había expandido para abarcarlo todo. Otras 3 presencias que ahora formaban parte de él tanto como sus propios pensamientos. Frost, Glaciar e Invierno habían crecido desde el tamaño de perros hasta el tamaño de caballos. Sus alas podían transportarlos por el aire durante horas. Sus escamas se habían endurecido formando una armadura. Su aliento podía congelar el agua en segundos. En realidad, se estaban convirtiendo en dragones. No se trataba solo de crías jugando, sino que también se estaban convirtiendo en algo más, algo único. Pensaban como dragones pero se adaptaban como humanos. Honraban la tradición del dragón, pero la cuestionaban cuando no tenía sentido. Eran criaturas puente atrapadas entre 2 mundos, y Roy estaba atrapado allí mismo con ellas. Silverwing se había tomado en serio su educación. Les enseñó el protocolo histórico y las complejas estructuras sociales que regían la sociedad de los dragones. Les enseñó a cazar en los campos de hielo, a orientarse con las auroras boreales, a percibir los cambios climáticos a través de sus escamas. Roy asistió a todas las clases, aprendiendo junto a ellos, y Silverwing parecía complacido por su dedicación. «¿Entiendes algo que la mayoría no entiende?», le dijo un día mientras observaban a los 3 jóvenes dragones practicar maniobras aéreas. «No son mascotas. No son sirvientes. Son tus iguales en este vínculo». «Lo sé», dijo Roy. «Nunca he pensado lo contrario. Por eso funciona el vínculo». La cola de Silverwings se agitó en la nieve. Los vínculos solo pueden existir entre iguales. Amo y esclavo no pueden crear un vínculo. La conexión se rompería, pero los trataste como a familia, y ellos te devolvieron esa devoción multiplicada por 10. Las palabras resultaron ciertas de maneras inesperadas. Roy se sorprendió comprendiendo señales sociales de dragones que no debería ser capaz de interpretar. Podía distinguir cuando un dragón era respetuoso y cuando era condescendiente. Sabía qué dragones lo aceptaban y cuáles simplemente toleraban su presencia. Los 3 dragones compartieron su conocimiento a través del vínculo, enseñándole sin palabras, y él les enseñó a cambio. Conceptos humanos como la improvisación, la adaptabilidad y el cuestionamiento de la autoridad. Los dragones tenían rituales que regían cada interacción, pero los humanos improvisaban sobre la marcha. La combinación creó algo que ninguna de las 2 especies había visto antes. Los cambios reales comenzaron durante el entrenamiento de vuelo. Los dragones aprendieron a volar por instinto y práctica, pero Frost tenía problemas de confianza.
Era la más pequeña de las tres, y sus alas parecían demasiado delicadas para su cuerpo. Se lanzaba desde los acantilados y entraba en pánico a mitad de la caída, apenas logrando sujetarse antes de tocar el suelo. Roy sintió cada instante de su miedo a través del vínculo. Eso, sumado a su propia impotencia, creó un círculo vicioso que empeoró todo. Glaciar e Invierno intentaron ayudar, pero su confianza natural solo hizo que Escarcha se sintiera más incapaz. Así pues, Roy hizo algo que ningún dragón había hecho antes. Encontró un viejo arnés de parapente en el depósito de suministros humanos y lo modificó para adaptarlo a su cuerpo. Luego, convenció a Silverwing para que lo llevara por los aires. «Esto es una tontería», dijo, pero había diversión en su voz. Probablemente, Roy estuvo de acuerdo. «Pero necesito entender qué siente ella». Volar era aterrador. El viento era más fuerte de lo que Roy esperaba, y el frío más penetrante. Nunca antes le habían dado miedo las alturas, pero estar a cientos de pies de altura con solo un arnés entre él y la muerte le revolvía el estómago. Pero permaneció allí arriba, obligándose a relajarse, a confiar en el equipo y en el vuelo estable del Silverwing. Frost observaba desde el suelo, su presencia en el vínculo oscilando entre el miedo y la curiosidad. Roy le demostró a través de esa conexión que el miedo era natural, que todo el mundo lo sentía, que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión de volar de todos modos. Al día siguiente, Frost lo intentó de nuevo. Esta vez, Roy subió con ella, montado en Silverwing, mientras Frost se lanzaba desde el acantilado. Mantuvo su miedo bajo control, proyectando calma y confianza a través del vínculo. Frost lo sintió. Estabilizó sus alas y aprovechó la corriente térmica. Durante 10 gloriosos segundos voló. No era mucho, pero era suficiente. Cada día volaba un poco más fuerte. Glaciar e Invierno se unieron a ella, y pronto los tres corrían a través de los cañones de hielo mientras Roy observaba desde abajo, sintiendo su alegría tan claramente como la suya propia. El punto de inflexión llegó durante una tormenta. Las tormentas eléctricas eran legendarias. Vientos capaces de arrancar la carne de los huesos. Una nevada tan espesa que convirtió el día en noche. Los dragones solían refugiarse durante ese tipo de clima, esperando en sus cavernas de hielo hasta que pasara la furia. Pero un dragón joven quedó atrapado afuera, separado de su familia. Sus llamadas de auxilio resonaron a través de la red de vínculos que conectaba a todos los dragones. Roy también las sintió, filtradas a través de su conexión con Frost, Glacier e Winter. La cría resultó herida, con un ala rota, sin poder alcanzar un refugio. Los dragones adultos debatieron sobre el rescate, pero la tormenta era demasiado feroz. El riesgo era demasiado grande. Esperarían a que pasara, luego buscarían el cuerpo. Roy no pudo aceptarlo. Él había sido médico en el pasado. Había rescatado soldados heridos de campos de batalla bajo fuego. Sabía lo que significaba decidir que alguien no merecía ser salvado, y lo odiaba. «Nos vamos», les dijo a Frost, Glacier e Winter. No lo dudaron. Silverwing intentó detenerlos. «Todos vosotros moriréis en esa tormenta». «Tal vez», dijo Roy. «Pero tenemos que intentarlo». Lo que siguió fue la hora más larga de la vida de Roydy. Los tres dragones volaban en formación, utilizando su vínculo para coordinarse en condiciones de visibilidad nula. Royde, a lomos de Glacier, sujeto con equipo de escalada, utiliza sensores térmicos para orientarse. El vínculo los conectaba a los cuatro, creando una red que les permitía funcionar como un solo organismo. Encontraron al joven dragón medio enterrado en la nieve. Su ala se torció en un ángulo incorrecto. Roy se deslizó hacia abajo y le brindó primeros auxilios con los dedos entumecidos mientras los tres dragones formaban un cortavientos con sus cuerpos y alas. Recuperar al dragón herido fue más difícil, y requirió que los tres lo cargaran en una eslinga que Roy improvisó con cuerdas y lonas.
Lograron regresar a las cuevas justo cuando el cuerpo de Roy comenzaba a fallar debido a la exposición al frío. El joven dragón sobrevivió. Su familia lloró de gratitud, y los dragones que habían presenciado el rescate permanecieron en un silencio atónito. Ningún dragón ha hecho jamás tal cosa, dijo más tarde una de las matriarcas. Arriesgar 3 vidas por una en condiciones donde el éxito era casi imposible. Esta no es nuestra forma de actuar, pero es la forma humana, dijo Silverwing. Y a través de ese vínculo, también se ha convertido en la forma de ser de estos dragones. Quizás eso no sea una debilidad. La matriarca observó a Roy, que se recuperaba en una cámara de curación, aún temblando a pesar de las mantas térmicas. Escarcha, Glaciar e Invierno se negaron a abandonarlo. El ser humano ha demostrado su valía. Ha demostrado valentía, compasión y habilidad. Y lo que es más importante, ha demostrado que estas cualidades no deshonran a sus dragones vinculados. Juntos son más fuertes que separados. La matriarca se volvió para dirigirse a los dragones allí reunidos. Declaro legítimo este bono. Que quien lo discuta me desafíe. Nadie lo cuestionó. La sala estalló en sonidos que el traductor de Roy interpretó como aprobación, aunque algunas voces claramente expresaban reservas. Pero no importaba. El vínculo fue reconocido. Roy y sus 3 dragones eran oficialmente familia. Frost se acurrucó contra el hombro de Roy, sus escamas cálidas contra su piel. El glaciar retumbó con satisfacción. Winter emitió un gorjeo que indicaba que estaba contenta. Roy sonrió a pesar de su agotamiento. Había encontrado su lugar en el universo, y era aquí, rodeado de hielo, dragones y una familia que nunca había esperado tener. El mensaje llegó encriptado a través de canales que Roy no había utilizado en años. Encriptación militarira, del tipo que suponía serios problemas. Lo descifró en privado mientras Frost, Glacier y Winter estaban de caza con otros dragones jóvenes. El mensaje fue breve y brutal. Saben dónde estás. El sindicato busca venganza. Ustedes se apoderaron de su cargamento y expusieron su operación. 3 crías de dragón valen millones. No vales nada excepto como ejemplo. Cuidado con la espalda. Estaba firmada con un código que Roy reconoció de su época militar. Alguien de su antigua unidad le estaba advirtiendo. Alguien que aún mantenía vínculos con el mundo del crimen. Roy borró el mensaje e intentó no dejar que su miedo se notara. Pero el vínculo lo traicionó. Frost regresó temprano de la cacería, y su presencia seguía muy presente en su mente, cargada de preocupación. ¿Qué ocurre? Ahora ella hablaba en su mente, tan clara como cualquier voz. Roy había aprendido que no podía mentirles a través del vínculo. Alguien de mi pasado viene. Gente mala, quieren hacernos daño. La presencia mental de Frost se encendió con una ira protectora. Llamó a sus hermanos, y en cuestión de minutos, los 3 rodearon a Roy en la cámara de hielo que él llamaba hogar. Glacier, ahora lo suficientemente enorme como para apenas caber por la puerta, gruñó en voz baja desde su pecho. Las escamas del invierno reflejaban la luz del fuego como armas listas para atacar. Luchamos, dijo Glacier sencillamente. No es tan sencillo. Roy intentó explicar los sindicatos criminales, la venganza, el tipo de personas que matarían por dinero o por orgullo. Pero los dragones sí entendían el honor en combate. El concepto de atacar a alguien únicamente por dinero no se tradujo bien. Silverwing llegó antes de que Roy pudiera decidir qué hacer. Ella había sentido la perturbación a través de la red de vínculos que conectaba a todos los dragones de Cayos. Dime que te amenaza, ordenó. Roy explicó lo de los cazadores furtivos, lo del sindicato que dirigía el comercio ilegal de dragones, y cómo su rescate de las 3 crías les había costado dinero y reputación. Silverwing escuchaba con los ojos entrecerrados, procesando la información con paciencia ancestral. Así pues, vienen buscando venganza y beneficio a la vez. Quieren recuperar su cargamento y castigar a quien lo robó. Su cola azotaba el suelo de hielo. Eligieron mal.
Los dragones no perdonan las amenazas a las parejas vinculadas. No quiero llevar la guerra a Kous. Roy dijo, ese es mi problema. Me iré. Distraiganlos. No. La palabra provino de los 3 dragones simultáneamente, sus voces superponiéndose en la mente de Roy. La fuerza de su rechazo casi lo derribó. Este vínculo significa que afrontamos las amenazas juntos. Frost dijo, siempre. La risa de Silverwing fue como romper hielo. Además, el sindicato convirtió esto en un problema de dragones cuando robaron crías de sus nidos. Llevamos años cazándolos. Simplemente nos has dado un objetivo. El ataque se produjo 3 días después. Como era de esperar, los criminales, con su arrogancia característica, descendieron desde la órbita en naves furtivas, 6 naves diseñadas para incursiones rápidas. Aterrizaron en el campo de hielo al sur del asentamiento principal, probablemente esperando infiltrarse y tomar lo que quisieran antes de que nadie se diera cuenta. No entendían que los dragones podían sentir las perturbaciones en el hielo a kilómetros de distancia. No sabían que la red de vínculos permitía a los dragones comunicarse instantáneamente a través de grandes distancias, y definitivamente no esperaban que los 3 jóvenes dragones vinculados a su objetivo se hubieran estado entrenando precisamente para este escenario. Roy había pasado su vida adulta como médico o transportista de carga, pero antes había sido soldado. Conocía las tácticas. Conocía las emboscadas y sabía cómo volver las expectativas del enemigo en su contra. Los 3 dragones no eran guerreros experimentados, pero inteligentes, rápidos y absolutamente decididos. Combinado con el conocimiento táctico de Roy, compartido a través del vínculo, se convirtieron en algo impredecible para el sindicato. Frost aprovechaba su menor tamaño para deslizarse por estrechos canales de hielo, apareciendo tras las líneas enemigas. Glacier usaba su corpulencia como ariete, destrozando equipo y sembrando el caos. Winter, con su control preciso y nervios de acero, proporcionaba cobertura y coordinación, manteniendo a los 3 trabajando como una unidad perfecta. Y Roy, montado sobre Glacier, los dirigía como un director de orquesta. Señalaba los puntos débiles de la formación enemiga. Predecía sus retiradas. Usaba sus propias tácticas en su contra, obligándolos a retroceder a zonas letales donde aguardaban dragones adultos. Como Silverwing no había permanecido inactiva, había reunido guerreros de todos los clanes, veteranos de innumerables disputas territoriales. Se abalanzaron sobre las fuerzas del sindicato como una avalancha, abrumándolas con una furia coordinada. Pero el líder del sindicato estaba preparado. Contaba con armas antidragón, dispositivos sónicos que interrumpían su vuelo y explosivos químicos que creaban ni el fuego ni el hielo podían extinguirlo. Peor aún, tenía rehenes. 3 crías de dragón, distintas entre sí, robadas de otro mundo y mantenidas en jaulas como garantía. Entreguen al humano y al trío vinculado, o estas crías arderán, anunció el líder por todas las frecuencias. Roy sintió la furia de Frost a través del vínculo, sintió el deseo de Glacier de destrozar al líder, sintió el frío cálculo de probabilidades y opciones de Winter. También sintió como cada dragón adulto a su alcance se detenía, atrapado entre el instinto de proteger a las crías y la certeza de que ceder ante los terroristas solo fomentaba más terrorismo. Voy, dijo Roy a través del vínculo a sus 3 dragones. Dile a Silverwing que mantenga la posición. No. La respuesta de Frost fue inmediata. ¿Vamos juntos o no vamos? Esto es culpa mía. Esas crías están ahí gracias a mí. Tengo que arreglarlo, y luego lo arreglamos juntos, dijo Glacier. Eso es lo que significan los lazos. Roy sintió su certeza, su absoluta negativa a dejarlo solo ante el peligro. También sintió que una idea se formaba entre las 4 mentes, compartida a través del vínculo. Era arriesgado. Era una locura. Era el tipo de plan que solo alguien que pensara como humano y dragón podría idear. Se acercaron a la posición del sindicato bajo bandera blanca. El líder se rió al verlos. El infame Roy Bennett. Pareces más pequeño en persona, y tus dragones parecen apenas entrenados. Deja ir a las crías, dijo Roy.
Llévame a mí en su lugar. ¿Por qué haría eso? Puedo llevarte a ti y quedarme con ellas. Porque valgo más. Roy dio un paso al frente. Soy el único humano que se ha vinculado a dragones. Imagina lo que pagarían los científicos por estudiarme. Imagina lo que pagarían los gobiernos por aprender a replicar el vínculo. Soy un bien único. Los ojos del líder brillaron con codicia. Propuesta interesante. Mientras hablaban, Roy sintió Frost se movía a través del hielo bajo tierra. Sentía Glacier posicionándose para atacar. Sentía Winter coordinándose con Silverwing y los demás dragones adultos a través de la extensa red de vínculos. Sentí como todo encajaba a la perfección, como una máquina diseñada para un solo propósito. Solo hay un problema con tu plan, dijo Roy. ¿Cuál es? Diste por sentado que los dragones y los humanos pensamos igual, pero no es así. Juntos somos mejores. El ataque llegó desde todas las direcciones simultáneamente. Frost irrumpió desde abajo, destrozando el hielo bajo las jaulas y atrapando a las crías que caían. Glacier cargó al frente, su cabeza blindada atravesando las barreras defensivas. Winter descendió desde arriba con una docena de dragones adultos. Su aliento combinado convirtió la zona en un páramo helado, y Roy aprovechó la distracción para desactivar el arma del líder. El entrenamiento de combate de su juventud regresó como un reflejo. La lucha terminó en 90 segundos. Las fuerzas del sindicato fueron capturadas o huyeron. Las crías estaban a salvo. El líder, congelado hasta las rodillas, miró a Roy con odio. Esto no ha terminado, dijo Silverwing, aterrizando junto a ellos con la fuerza suficiente para agrietar el suelo. Ustedes trajeron la guerra al territorio de los dragones. Amenazaste a las parejas vinculadas. Nos robasteis a nuestros hijos. Según la ley de los dragones, has perdido la vida. Roy se dio la vuelta antes de que Silverwing ejecutara la sentencia. Había visto suficiente muerte. En cambio, fue a ver cómo estaban Frost, Glacier y Winter. Estaban cansados, pero no se les oía. Sus escamas apenas tenían rasguños. Ganamos, dijo Winter, con su voz mental llena de satisfacción. Sobrevivimos, corrigió Roy. Hay una diferencia. Pero mientras estaba allí, rodeado de sus dragones vinculados, con crías liberadas jugando en la nieve y dragones adultos celebrando la victoria, Roy se dio cuenta de algo importante. Ya no era solo un transportista de carga. Ya no era solo un humano viviendo entre dragones. Era parte de algo más grande, algo sin precedentes. Era familia, guerrero y puente entre mundos. Y lo protegería con todo lo que tenía. La cámara del Consejo Galáctico estaba diseñada para intimidar. Enormes muros de cristal que mostraban el cosmos más allá. Asientos dispuestos en círculos ascendentes para que los representantes miraran por encima del hombro a quienes se dirigían a ellos. Luces que hacían que todo pareciera expuesto y pequeño. Roy se había enfrentado a piratas y había sobrevivido en un mundo de hielo. Pero este lugar le hacía sudar las palmas de las manos. Frost, Glacier y Winter caminaban a su lado, ahora dragones adultos de tamaño comparable al de la mayoría de los adultos. Sus escamas reflejaban la luz de la cámara en desafiantes arcoíris. Eran hermosos y aterradores, y emanaban una confianza absoluta a través del vínculo. Relájate, pensó Frost. Solo son políticos. Los políticos son menos peligrosos que los piratas. Los políticos tienen ejércitos, señaló Roy. Nosotros también, rugió Glacier, y Roy sintió la presencia de docenas de dragones esperando justo fuera de la cámara. Silverwing había traído representantes de todos los clanes principales. Los dragones estaban haciendo una declaración. El portavoz del consejo, un ser que parecía metal líquido viviente, se levantó del asiento central. Hemos convocado esta sesión para abordar la situación sin precedentes que afecta a Roy Bennett, humano, y a sus compañeros dragones vinculados. La pregunta que se nos plantea es sencilla. ¿Qué sucede ahora? Un representante de la coalición de comerciantes se puso de pie. El bono representa una amenaza para la seguridad. Los dragones son poderosos. Los humanos son numerosos. Su combinación crea una dinámica de poder inestable.
Proponemos separar los pares unidos y establecer restricciones al contacto futuro. Roy sintió como la ira recorría el vínculo proveniente de los 3 dragones. Mantuvo su expresión neutral, pero su mano se movió para posarse sobre el hombro de Frost. El gesto no pasó desapercibido para los observadores. El vínculo no se puede romper, dijo Silverwind desde su posición en el círculo de testigos. Lo hemos intentado. Hemos consultado a todos los expertos, todos los textos antiguos, todos los centros médicos. Lo que se ha forjado no se puede deshacer. Separarlos es matarlos lentamente. ¿Es eso lo que propone este consejo? Un incómodo silencio llenaba la habitación. La figura del orador se onduló. Nadie está proponiendo la muerte, pero la preocupación es legítima. Se han producido más uniones. 7 humanos más han rescatado crías de dragón. Se han formado 7 vínculos permanentes más. ¿A dónde nos lleva esto? Roy encontró su voz. Conduce a la cooperación, la comprensión, tal vez incluso la paz entre especies que nunca antes habían hablado. O explotación. El representante de la coalición de comerciantes dijo que los humanos podrían buscar deliberadamente crías en peligro de extinción, formar vínculos y usar a los dragones como armas o herramientas. Así no funcionan los bonos, dijo Roy, dejando entrever la frustración en sus palabras. La conexión que tenemos no se puede fingir. No puedes manipularlo. El vínculo solo se forma cuando alguien salva la vida de una cría con verdadera compasión. Sin ningún motivo oculto. Cualquiera que intentara aprovecharse de ello fracasaría. Otro representante se presentó. Este ejemplar pertenece a una especie que Roy no reconoció. Hemos revisado el testimonio. Hemos examinado los datos médicos. Hemos consultado con ancianos dragones. Las pruebas sugieren que el señor Bennett dice la verdad. Los vínculos no pueden ser forzados ni falsificados. Surgen de forma natural a partir de actos de bondad genuina. Lo cual nos lleva al verdadero problema. El orador dijo, estos lazos se están extendiendo. Cada vez más humanos viajan a zonas donde viven los dragones. Algunos buscan rescatar crías con la esperanza específica de formar vínculos. Incluso si sus motivos son puros, las implicaciones culturales son enormes. Alas Plateadas extendió sus alas, un gesto de gran importancia en la cultura de los dragones. Las implicaciones son, sin duda, enormes. Por primera vez en nuestra larga historia, los dragones han encontrado una especie que puede comprendernos de verdad. El vínculo comparte pensamientos, emociones y experiencias. Los humanos que se vinculan con los dragones se convierten en parte de nuestra sociedad sin dejar de ser ellos mismos. Esto no es una amenaza. Esta es una oportunidad. Una oportunidad para los dragones, tal vez, dijo otro representante. ¿Pero qué pasa con los humanos? ¿Y qué hay de las demás especies de esta galaxia? ¿Cómo sabemos que esta alianza no alterará el equilibrio de poder? Roy se echó a reír, sorprendiendo a todos, incluso a sí mismo. ¿Crees que esto tiene que ver con el poder? Yo era transportista de carga. Vivía solo y apenas ganaba lo suficiente para mantener mi barco en marcha. Encontré 3 crías moribundas y las salvé porque era lo correcto. Ahora tengo una familia. Tengo un propósito. Tengo contactos que nunca imaginé posibles. Eso no es poder. La vida simplemente ha mejorado. Frost dio un paso al frente, y su voz resonó en toda la sala para que todos pudieran oírla. Antes de Roy, me estaba muriendo. Antes de Roy, ninguno de nosotros sabía lo que significaba pensar más allá de nuestra propia especie. Nos enseñó a cuestionar, a improvisar, a ver perspectivas que nunca imaginamos. Le enseñamos paciencia, tradición y cómo sobrevivir en mundos que no estaban hechos para él. Juntos, somos más que la suma de nuestras partes. ¿No es eso lo que debería ser la civilización? La cámara estalló en un acalorado debate. Los representantes argumentaron. Se debatieron las restricciones y salvaguardias propuestas. Pero Roy se dio cuenta de algo. El tono había cambiado.
Ya no discutían si debían permitir los bonos, sino cómo gestionarlos. La pregunta había cambiado de sí a cómo. El debate duró 3 horas. Se presentaron propuestas que fueron rechazadas. Se propusieron y perfeccionaron soluciones de compromiso. Finalmente, el orador pidió orden. Hemos llegado a una decisión. Los vínculos entre humanos y dragones de hielo serán reconocidos como legítimos bajo la ley galáctica. Sin embargo, se aplican las siguientes restricciones. Los bonos no pueden solicitarse ni fabricarse deliberadamente. Todo humano que intente explotar a los dragones con el fin de formar vínculos se enfrentará a severas sanciones. Los dragones mantienen la soberanía sobre sus mundos y crías. Y lo más importante, cualquier pareja vinculada debe registrarse tanto ante las autoridades dragones como ante los registros galácticos. El orador hizo una pausa. Su forma de metal líquido se transforma en algo que casi se asemeja a una sonrisa. Además, establecemos la posición de embajador de vínculos interespecíficos. Esta persona servirá de enlace entre las parejas vinculadas y las autoridades galácticas, velando por el bienestar de todas las partes. Roy Bennett, queda usted nombrado para este cargo con efecto inmediato. Roy parpadeó. ¿Qué? Eres el primero. Usted ha demostrado la legitimidad del bono. Has demostrado que diferentes especies pueden trabajar juntas sin que una domine a la otra. ¿Quién mejor para guiar a otros a través de esta nueva realidad? La risa de Silverwing resonó en la cámara. El humano que solo quería salvar a 3 crías se convierte en el puente entre mundos. Hay poesía en eso. Las semanas siguientes fueron caóticas. De repente, Roy tenía ayuda, horarios y responsabilidades. Se reunió con las otras 7 parejas vinculadas, las ayudó a desenvolverse en la sociedad de los dragones y les enseñó lo que había aprendido a través de la práctica. Algunos vínculos eran fuertes como el suyo, otros aún se estaban desarrollando. Cada una era única, reflejando a las personas involucradas. También se reunió con clanes de dragones, que se mostraban escépticos ante los cambios. Escuchó sus preocupaciones, reconoció sus miedos e intentó encontrar un punto medio. Fue un trabajo agotador, pero los 3 dragones ayudaron a sobrellevar la carga. Su presencia en su mente era constante y reconfortante. Una tarde, después de una negociación particularmente difícil, Roy se encontraba en un balcón con vistas a los campos de hielo de Cayús. Frost, Glacier y Winter se unieron a él, y sus escamas brillaron suavemente a la luz de la aurora boreal. ¿Te arrepientes alguna vez? Winter preguntó. Podrías haber ignorado esa señal de socorro. Podrías haber tenido una vida sencilla. Roy reflexionó seriamente sobre la pregunta. Pensó en la soledad de sus días como transportista de carga, en el vacío de vivir solo para el próximo sueldo. Pensó en el peligro, el frío, los desafíos del año pasado. Entonces sintió el vínculo cálido e irrompible, que lo conectaba con 3 seres que lo comprendían completamente. Él sentía la extensa red de dragones que se habían convertido en sus amigos, sus colegas, su comunidad. Ahora sentía que sus días daban sentido a su vida, sabiendo que su trabajo ayudaba a forjar conexiones entre especies. No, dijo simplemente. No me arrepiento de nada. Frost apoyó la cabeza en su hombro, un gesto que había hecho desde que era lo suficientemente pequeña como para caber en su regazo. Bien, porque nosotros tampoco. Permanecieron juntos mientras las auroras boreales danzaban sobre sus cabezas. Un humano y 3 dragones que habían encontrado una familia en el lugar más insospechado. Cada mes se formaban más parejas estables. La cooperación entre dragones y humanos se estaba convirtiendo en algo normal en lugar de excepcional. La galaxia estaba cambiando un vínculo a la vez. Y todo comenzó porque un transportista de carga escuchó una señal de socorro y decidió responder. Porque vio morir a 3 crías y eligió la compasión en lugar de la precaución porque creía que algunas conexiones valían cualquier riesgo. A lo lejos, Roy vio las luces del nuevo centro de intercambio cultural que se estaba construyendo.
Un lugar donde humanos y dragones pudieran encontrarse, aprender y tal vez formar sus propios lazos. Vio llegar barcos procedentes de colonias humanas, que traían científicos, diplomáticos y gente común curiosa por conocer a los dragones de los que solo habían leído. El futuro se acercaba, extraño, incierto y lleno de posibilidades. Y Roy lo afrontaría del mismo modo que había afrontado todo desde aquel día en el campo de asteroides, con 3 dragones a su lado y la certeza de que juntos podrían hacer frente a lo que viniera después. El glaciar retumbó con aire de satisfacción. ¿Qué hacemos mañana? ¿Mañana? Roy dijo, sonriendo. Impartimos una clase sobre la formación de vínculos a los recién llegados. Probablemente asistimos a otra reunión del consejo, y sin duda, dedicamos algo de tiempo a volar. Día ajetreado, observó Frost. Vida ajetreada, asintió Roy. Pero es nuestra vida, y no la cambiaría por nada del mundo. Los 3 dragones tararearon al unísono, un sonido de perfecta satisfacción. A través de ese vínculo, Roy sintió su amor, su lealtad, su inquebrantable certeza de que estaban hechos el uno para el otro. Lo invadió como una calidez, llenando todos los vacíos que había cargado durante tanto tiempo. Sí, él los había rescatado, pero al hacerlo, ellos lo habían rescatado a él también. Y eso, según Roy, era lo que realmente significaba la familia.